Tres historias escalofriantes de repartidores embrujados y sus encuentros siniestros. Javier, un padre soltero de 35 años, nunca pensó que su trabajo como repartidor lo llevaría a una noche tan oscura y peligrosa. La ciudad vibraba con una mezcla de sonidos nocturnos, pero en su corazón solo había silencio. Cada clic de la bicicleta resonaba en su mente, anunciando que la oscuridad estaba viva, lista para sorprenderlo. La noche era opaca y pesada, como un manto de sombras, cuando llegó un pedido a una dirección desconocida. Una zona marcada por el abandono, donde lo peor de la ciudad se escondía. Su instinto gritaba que no debía ir, pero la necesidad de llevar comida a su hijo le empujó a aceptar. Con cada pedalea, sentía como el aire se hacía más denso, más frío, como si la misma oscuridad intentara apoderarse de él. Las farolas parpadeantes lanzaban luces difusas, creando figuras fantasmagóricas que parecían moverse a su alrededor. De repente, su teléfono vibró. Una serie de llamadas de un número desconocido. Al responder, una voz susurrante y fría le llenó de escalofríos. «Sé cómo cuidas a tu hijo». Sudor frío le recorrió la espalda. Su mundo se pareciera a una pesadilla. La seguridad de su pequeño se sentía ahora lejana y vulnerable. Al atravesar un puente viejo, la advertencia de la anciana del barrio sobre la Llorona emergió en su mente. Cada palabra era como un sutil empujón hacia el abismo. «No descuides a tu hijo», había dicho, mientras su rostro se desenfocaba en su recuerdo. La idea de la Llorona, vestida de blanco buscando a aquellos que no protejan a sus pequeños, era más que un mito. Era una advertencia real. La sombra detrás de él parecía cobrar vida, alargándose y moviéndose como un depredador al acecho. El pedaleo se hizo más frenético. «Todo va a estar bien», se repetía, pero su voz temblaba. La tranquilidad en su hogar, donde su hijo lo esperaba, se tornaba una ilusión. Cuando llegó a la vivienda marcada en el pedido, el ambiente se tornó aún más sombrío. Graffiti, ventanas rotas, un lugar que parecía un laberinto de desesperación. Respiró hondo y alzó la mano para tocar el timbre. El silencio se volvió abrumador. El mundo parecía haber detenido su aliento. Finalmente, alguien abrió. Una anciana, encorvada y con ojos que parecían penetrarle el alma, lo miró con desconfianza. Su voz, quebrada y temblorosa, le dijo que no debía estar allí. «Aquí, la oscuridad acecha más de lo que imaginas», advirtió antes de desaparecer en la penumbra. Los ruidos de la noche callaron. La inquietante sensación de ser observado lo invadió. Cuando se dio la vuelta, sintió que la sombra le había seguido, como un susurro peligroso, manifestándose detrás de él. «Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos». Pero ya era demasiado tarde. Antes de que pudiera reaccionar, un grito desgarrador rasgó la noche. Era una mezcla de angustia y desesperación. El terror en sus ojos se reflejó en la sombra que ya no solo acechaba, sino que se estaba materializando en la oscuridad. En ese instante, Javier se dio cuenta de que su valentía no era suficiente para proteger a su hijo. La noche, con su silencio pesado y su opacidad, no guardaba secretos, sino horrendas revelaciones que deseaba desenterrar. ¿Qué acechaba en la oscuridad? La batalla por la seguridad de su pequeño apenas comenzaba. Javier sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. La atmósfera se volvió irrespirable mientras el grito resonaba en sus oídos. Rápidamente su cuerpo reaccionó. Giró sobre sus talones, dispuesto a regresar a su bicicleta, a escapar de esa pesadilla sin fin. Pero algo lo detuvo. Una figura emergió de la negrura, como si la misma sombra cobrase vida.
Una mujer de largo vestido blanco estaba allí, su rostro cubierto por un velo que parecía absorber la luz de la luna. Sus ojos, vacíos y hambrientos, lo miraban con un anhelo más allá de lo mortal. «Tu hijo», murmuró con una voz que sonó como si viniera de las profundidades del infierno. «Si no haces lo que te digo, él sufrirá». El corazón de Javier latía frenéticamente. ¿Cómo podía esa desconocida saber de su hijo? Sin embargo, no tenía tiempo para cuestionar. La mujer comenzó a avanzar lentamente, cada paso resonando con un eco de advertencia. Javier sentía que el terror lo invadía, cada poro de su piel erizándose, cada instinto de supervivencia gritando que debía huir. Pero su mente era un caos. Tenía que proteger a su niño, tenía que hacer algo. «¿Qué quieres de mí?», gritó, su voz temblando. La figura se detuvo, inclinando ligeramente la cabeza, como si disfrutara de su desesperación. «Debes entregar lo que pertenece a la noche», susurró. Al pronunciar esas palabras, el aire se cargó de un frío ancestral y Javier sintió que su mundo se desmoronaba. Revisó su mochila. Todo lo que llevaba era comida. Sentía que eso no era suficiente, que la noche exigía algo más. Sin poder pensar con claridad, pensó en su reloj, ese que le había pertenecido a su padre, el único objeto que guardaba como conexión con su infancia. Aún así, la oscuridad parecía saturar sus sentidos, provocando que cada opción que contemplaba se volviera más aterradora. La figura avanzó otra vez, y Javier, en un acto de desespero, se retiró al escuchar un susurro detrás de él. Era la anciana de antes, ahora emergiendo de las sombras. «No le des lo que pide», advirtió. La oscuridad no perdona y siempre toma lo que desea. A veces, la muerte es la única salida». El horror se apoderó de Javier. Con una mezcla de miedo y determinación, supo que debía actuar, pero no sabía cómo. No podía dejar a su hijo en un peligro mayor del que ya implicaba su trabajo. La anciana desapareció de nuevo en la negrura, dejando solo su advertencia resonando en su mente. En un instante de lucidez, Javier empezó a pedalear hacia la salida, sin mirar atrás. El sudor le chorreaba mientras su corazón parecía querer estallar. Pero la sombra no se dio por vencida. Podía sentirla acercándose como un aliento helado en su nuca. Las risas de la oscuridad lo rodeaban, burlándose de su impotencia. Los caminos mal iluminados continuaban teniendo un aire maligno. Cada giro en falso lo llevaría a más oscuridad. Al llegar al puente, la voz de la Llorona volvió a susurrar en su mente, haciéndole entender que no todo era como parecía. Tenía que regresar a su casa, donde su hijo lo necesitaba. Sin embargo, su teléfono vibró frenéticamente. Era un mensaje. «¿Dónde estás, papá?». La voz de su hijo sonaba distante, pero también muy clara. El mensaje se sentó en su mente como una losa de piedra. ¿Qué estaba pasando en casa? Con cada pedaleada, el miedo lo invadía. ¿Qué amenaza acechaba allí? ¿Podría su hijo estar en peligro debido a las decisiones que había tomado? Javier apretó el manillar con fuerza, sintiendo que el tiempo se escurría como arena entre sus dedos. Mientras cruzaba el puente, la figura traicionera de la mujer vestida de blanco apareció de nuevo, esta vez caminando hacia su hogar, como si supiera que su pequeño la estaba esperando. Los ojos de Javier se ensancharon en horror. «¡No, no, no!». La desesperación se apoderó de él mientras la sombra se extendía sobre su mundo, y un grito ahogado se escapó de sus labios. Mientras más se acercaba a casa, la pregunta lo atormentaba. ¿Había sido lo suficientemente rápido para salvar a su hijo de la oscuridad? La noche había desatado su terror. Lo que sucedería cuando llegara a casa cambiaría su vida para siempre.
Y entonces, entre sus pensamientos, un escalofrío helado le recorrió la espalda. La sombra no solo se acercaba, estaba ya entre ellos. Javier llegó a casa en un estado de pánico absoluto. Las luces estaban apagadas y el silencio en el aire era opresivo, como una manta pesada que lo envolvía. Cada paso que daba hacia la puerta principal era una lucha contra el terror que se expandía en su pecho. Se preguntaba si realmente era suficiente esa corazonada que le decía que su hijo estaba en peligro. Empujó la puerta con un grito ahogado. El crujido de la madera resonó en la oscuridad, como si la casa misma estuviese protestando su entrada. «¡Lucas!», gritó, su voz temblando. No había respuesta, solo eco, y eso alimentó aún más su angustia. Estaba vacía, las sombras danzaban a su alrededor, y la ausencia de luz de la lámpara parecía un símbolo de la presencia siniestra que había descifrado. Algo malo estaba ocurriendo. Javier recorrió el pasillo con cautela, sintiendo la frialdad del suelo de cerámica bajo sus pies descalzos. Cada paso era un recordatorio de que la oscuridad no solo lo seguía, sino que también tenía su rostro. «Lucas», susurró de nuevo, esta vez más bajo, casi con miedo de pronunciar el nombre de su hijo. Abrió la puerta del dormitorio de su pequeño. El corazón le dio un vuelco cuando vio que la cama estaba vacía, las sábanas arrugadas y un peluche tirado en el suelo. En ese instante, su teléfono sonó de nuevo. Era un video. Javier temía abrirlo, pero una fuerza irresistible lo empujó a hacerlo. Con manos temblorosas tocó la pantalla y la imagen apareció ante él. Era su hijo, sentado en el salón, con la mirada perdida, como si estuviera hipnotizado. La habitación estaba oscura, pero una luz tenue iluminaba lo que parecía una figura delgada, una sombra que se movía justo detrás de él. «¡Lucas!», gritó Javier, su corazón estallando de horror al ver la escena. Intentó correr hacia la sala, pero una sensación de pesadez lo detuvo. Podía escuchar susurros. Eran como ecos de risas burlonas que se arrastraban por las paredes, cada uno perforando su mente. Tenía que llegar a su hijo, y rápido. Sin embargo, al dar un paso más hacia la sala, el aire se tornó denso, casi como si estuvieran las sombras sosteniendo su cuerpo, impidiéndole avanzar. En ese momento, recordó la advertencia de la anciana: la oscuridad no perdona. Con un grito ahogado, intentó zafarse de la presión, de la angustia que lo oprimía. «¡Lucas, ven aquí!». De repente, una risa aguda penetró sus oídos. Giró hacia la fuente y allí estaba de nuevo, la mujer vestida de blanco, más cerca esta vez, como un espectro que se manifestaba dentro de su propia casa. Su frío aliento llenó la habitación, y Javier sintió cómo la realidad se distorsionaba. La figura se acercaba lentamente hacia él, sus labios curvándose en una sonrisa retorcida. «¿No es bonito tener a los que amas tan cerca?», dijo, y al pronunciar esas palabras, todo en la habitación pareció desvanecerse en una neblina oscura. «No, no, no». La desesperación lo llenaba hasta el borde, mientras veía a su hijo aún sentado, inmóvil y ausente. Javier sintió un dolor agudo en su pecho ante la imagen de su niño en manos de la oscuridad. Tenía que hacer algo, y rápido. Con cada segundo que pasaba, el espacio se hacía más pesado, los susurros se intensificaban y una sombra detrás de él comenzaba a alargarse, envolviendo todo a su paso. «Dame lo que pertenece a la noche, Javier», dijo la mujer con una voz chillona que retumbaba en su cabeza, emitiendo un eco que lo acorralaba. Él comprendía ahora, la sombra no estaba solo en el exterior. Debajo de su piel, arañando sus entrañas. La única manera de salvar a su hijo era enfrentando el horror que lo amenazaba. Así, con una valentía ignorante, dio un paso adelante. «Llévatelo todo, no tocarás a mi hijo». Su voz resonó con una determinación renovada,
pero no tenía idea de las consecuencias que esa decisión podría acarrear. Mientras la imagen de Lucas parpadeaba, la sombra entre ellos se torcía, y un grito desgarrador resonó en la noche. Javier no podía saber si había hecho lo correcto, pero ahora debía pagar el precio de su elección. Pero antes de que pudiera comprender el alcance de su acto, algo en la oscuridad comenzó a retorcerse, formando una figura aún más aterradora. El grito que resonó se tornó en silencio absoluto, y la oscuridad se cerró a su alrededor, dejándolo solo en la penumbra. En ese instante de absoluto desasosiego, una voz familiar emergió de la oscuridad. «Papá, ayúdame». Ahora, la verdadera lucha estaba por comenzar. ¿Podría Javier hallar a su hijo en medio de esa oscuridad abrumadora o se convertiría en el siguiente sacrificio de la noche? La respuesta estaba en el corazón de la sombra, y el tiempo se acababa. La oscuridad lo envolvía como una niebla densa. Cada centímetro de la casa parecía pulsar con un aliento gélido, como si las paredes mismas estuviesen conscientes de su miedo. Javier cerró los ojos un instante, intentando centrar sus pensamientos. Pero los ecos de risa burlona resonaban en su mente, cada risa volviendo a abrir las heridas de su desesperación. «Papá, ayúdame». La voz de Lucas era un susurro implícito, cada palabra atravesando el aire helado como un cuchillo. Javier se forzó a avanzar, temiendo que cada paso lo alejara más de su hijo. Tropieza con algo en el suelo, un objeto familiar. Agachándose, reconoce el peluche de Lucas, un pequeño perro de peluche que siempre lo acompañaba. La textura suave parecía traicionar la dureza de la situación. ¿Por qué estaba aquí? ¿Qué significaba? Mientras lo sostenía, algo cambió en la habitación. Las sombras comenzaron a moverse, pareciendo cobrar vida. Formaciones grotescas emergían y desaparecían, como si la misma oscuridad se alimentara de su miedo, transformándose en figuras borrosas que danzaban en silencio. Javier luchó contra el impulso de correr, aferrándose al fuego de la esperanza que su hijo pudiera estar bien. Las risas continuaban, pero ahora se unían a murmullos cargados de amenazas. «Todo lo que amas será nuestro», resonó una voz distorsionada, como un eco arrastrado por el viento. El corazón de Javier se paralizó. ¿Qué quieren de mí? ¿Qué quieren de él? Una sombra se apoderó de la sala, deslizándose cerca de su rostro. La figura de la mujer vestida de blanco emergió, esta vez más definida, más tangible. Su rostro, desprovisto de rasgos humanos, eran solo ojos vacíos que reflejaban la desesperación de Javier. «Ya has hecho un trato, Javier. La oscuridad no perdona, pero es generosa». «No, suéltalo», Javier gritó, cada palabra un grito desgarrador que buscaba triunfar sobre el desánimo. Cada grito absorbía parte de su energía, un eco que se perdía en la vasta soledad. La figura se acercó aún más, y él sintió la frialdad del miedo recorriendo su cuerpo como un veneno. «Si deseas salvarlo», susurró la mujer, «tendrás que ofrecer algo a cambio». Javier sintió que el tiempo se detuvo. La idea de perder a su hijo envolvía su corazón en una bruma de terror. ¿Qué podía ofrecer? Cada recuerdo, cada risa, cada momento compartido, ¿valían acaso más que la vida de Lucas? Una visión fugaz lo invadió. Lucas, jugando, riendo, un niño lleno de vida. «Haré lo que sea necesario por él», exclamó, la determinación tomando forma en su pecho. De repente, sintió cómo la pesadez del aire se disipaba, pero el vacío a su alrededor se volvía más profundo. La mujer de blanco sonrió, su rostro ahora grotesco. ¿Estás dispuesto a perderlo todo, Javier? Quizás no solo su vida, sino también la tuya. Las sombras comenzaron a girar en un torbellino de negrura, y Javier comprendió que las palabras de la anciana eran ciertas.
La oscuridad no solo había estado acechando a su hijo, también iba hacia él, anhelando lo que quedaba de su alma. «No», gritó, alzando los brazos como si pudiera detener la tormenta de horror que se desataba. Pero la risa resonó con más fuerza, convirtiéndose en un grito estruendoso que atravesaba su mente, haciéndole tambalearse. Mientras la habitación giraba, Javier sintió una conexión intensa, algo dentro de él queriendo romperse. A último momento recordó a su hijo, su risa, su amor, el motivo por el que debía luchar. Con un grito lleno de agonía, se lanzó hacia la sombra principal, pero no hacia ella, sino hacia la imagen que aún veía de Lucas vagando en la oscuridad. Todo estalló, una luz intensa brotó de su interior, y durante un breve instante la negrura retrocedió, dejándolos a ambos en un vórtice de silencio. Pero en el tumulto, Javier sintió que la figura familiar se desvanecía rápidamente, llevándose consigo su última esperanza. «Papá, no me dejes», resonó nuevamente, pero esta vez más débil, más distante. Cuando todo volvió a la penumbra, solo quedó silencio. Javier caía de rodillas, su corazón latiendo con fuerza, sintiendo que la luz había desaparecido con su hijo. Sin embargo, en las profundidades de la oscuridad algo se movía, y la oscuridad, aunque dormida, aún no había terminado con él. El terror lo invadió nuevamente al darse cuenta de que lo peor estaba todavía por venir. Algo antiguo despertaba en la sombra, y podía sentirlo acechando en el aire tenso a su alrededor. ¿Sería capaz de enfrentar lo que emergía de la negrura, o perdería todo, incluyendo su propia linterna en la noche? El tiempo se deslizaba entre sus dedos, y el verdadero horror apenas comenzaba. La oscuridad tomó una forma palpable, como si estuviera apretando lentamente el pecho de Javier. Allí, de rodillas en el frío suelo, su mente parecía un laberinto de desesperación. La risa burlona continuaba resonando, pero al mismo tiempo había algo más, un murmullo bajo que venía desde el fondo de la casa, un eco de lamentos que parecía unirse a la cacofonía. «¡Lucas!», gritó, su voz temblando, pero estaba demasiado lejos. Sabía que si la oscuridad se apoderaba de él, no volvería a ver a su hijo, y esa idea lo consumía. Se levantó, tambaleándose, mientras las sombras lo acechaban, ávidas, dispuestas a devorarlo. El olor a moho y descomposición se intensificaba, como si la casa misma supiese que algo horrible estaba a punto de suceder. Mientras se aferraba al peluche de Lucas, un nuevo sonido emergió entre la negrura. Un golpeteo rítmico, suave al principio, pero aumentando en intensidad. Era como si una puerta estuviera cerrándose y abriéndose constantemente, marcando el compás de un destino aterrador. «¿Quién está ahí?», preguntó, tratando de ocultar su miedo. A medida que se acercaba el sonido, el aire se tornó más frío y podía ver su aliento condensándose en nubes blanca y densa. El golpeteo se detuvo y un susurro rompió el silencio. «Javier, ven a jugar». La voz se deslizaba por la habitación como un veneno, seductora y amenazante. «No, no voy a ir», respondió, temblando de horror. Pero el llamado fue más fuerte que su voluntad. Era un imán, atrayéndolo hacia el rincón más oscuro de la sala. Allí, donde las sombras se unían, se alzaba una puerta que antes no había notado. Era una puerta vieja, cubierta por telarañas gruesas, como si hubiera estado cerrada durante siglos. Sin poder resistir, empujó la puerta. Un chirrido ensordecedor rasgó el silencio y se encontró en un pasillo estrecho, con las paredes cubiertas de retratos en blanco y negro. Todas las imágenes mostraban niños sonriendo, pero había algo inquietante en sus ojos vacíos, como si tuvieran secretos que jamás se atreverían a contar.
Mientras Javier avanzaba, sintió que el frío aumentaba, haciéndose más denso, casi asfixiante. Las risas que lo habían estado atormentando se convirtieron en gritos desgarradores. Instantáneamente recordó a Lucas, su risa, su inocencia. Ese recuerdo lo empujó a seguir adelante, a pesar del terror que lo rodeaba. Cada paso parecía un acto de rebeldía contra la oscuridad. Al final del pasillo, se encontró frente a un espejo antiguo, tan grande que ocupaba toda la pared. Pero al mirar su reflejo, lo que vio lo paralizó. En el cristal no solo veía su propia imagen, sino la de Lucas, atrapado detrás de la superficie, su pequeña mano golpeando suavemente como si intentara romper el vidrio. «¡Papá, sálvame!», gritó Lucas, y Javier sintió un nudo en el estómago, una combinación de angustia y desesperación que lo envolvía. «¡Voy a sacarte!», exclamó, impulsado por una fuerza que no entendía. Se acercó al espejo, buscando cómo romper la barrera que separaba a su hijo, pero antes de que pudiera tocar el vidrio, una risa baja llenó el ambiente. «No podrás salvarlo. Cada movimiento que haces solo lo acerca más a la oscuridad». La voz era un susurro en sus oídos, y comprendió que ya no solo luchaba contra la mujer vestida de blanco, sino que había algo más, algo mucho más antiguo y maligno que había despertado. Javier sintió que el muro de desesperación que había construido se desmoronaba. La figura detrás del espejo comenzó a distorsionarse. Los ojos de Lucas se tornaron en hendiduras oscuras que amenazaban con engullir todo a su paso. Mientras la oscuridad se cernía a su alrededor, Javier comprendió que el verdadero sacrificio debía ser hecho, algo que jamás se habría imaginado. Era un dilema sin respuesta: salvar a su hijo o sacrificar su propia esencia en el intento. El eco de su grito se perdió en la habitación engulfada por la sombra. ¿Acaso había hecho un trato que no podía cumplir? El tiempo se detuvo, y lo que parecía ser la última oportunidad de salvar a Lucas se desvanecía lentamente. Algo atacó su mente, un pensamiento aterrador que se fue apoderando de él. ¿Qué tal si el verdadero horror era que quizás nunca había tenido a su hijo? En esa idea, la oscuridad rió con desenfreno. En ese momento, Javier se dio cuenta de que lo peor estaba por llegar y que el camino hacia la redención estaba empapado en sufrimiento. Y antes de que pudiera recuperar la calma, una sombra colosal emergió del espejo, extendiendo sus garras hacia él. «Tu tiempo ha llegado, Javier», resonó la voz mientras la sombra se abalanzaba. ¿Tendría la fuerza para luchar o se dejaría consumir por la oscuridad que tanto temía? La sombra se abalanzó sobre Javier y el mundo se desvaneció en un torbellino de oscuridad. Un frío helado recorrió su cuerpo mientras la risa burlona crecía, envolviéndolo en el eco de su propia desesperación. Sin poder resistir, cayó al suelo, sintiendo cómo el frío abrazaba su piel, debilitando su voluntad. «Lucas», murmuró, pero su voz fue devorada por el terror que lo rodeaba. La sombra, una masa amorfa de oscuridad, chisporroteaba y crepitaba como si estuviera viva. Javier, atrapado en el terror, luchaba por levantarse, su mente confundida. Era como si la habitación estuviera cambiando. Sus paredes se movían y se replegaban, trayendo más espejos, más risas. De repente, los retratos de niños en blanco y negro comenzaron a distorsionarse. Sus sonrisas se giraban en muecas de dolor y sufrimiento. Los niños dejaban caer lágrimas de sangre que se deslizaban por el cristal, manchando el suelo.
Javier sintió su explicación fluir lejos de él, devorada por las sombras. «¡Dame a mi hijo!», gritó con toda la fuerza que le quedaba, sintiendo que la rabia y el amor se entrelazaban en su pecho. La sombra se detuvo por un segundo, como si estuviera riendo de su impotencia. Pero sus ojos vacíos se fijaron en Javier y un aura de amenaza se desató. «Tu deseo será tu perdición», resonó la voz, más cerca, más clara. Las paredes comenzaron a encogerse y Javier sintió la presión aumentar, como si la propia casa estuviera oponiéndose a su lucha. Ágilmente recordó la historia que había escuchado de un anciano en el pueblo sobre un espíritu maligno que se nutría del sufrimiento de los inocentes. Quiso creer que Lucas aún podía ser salvado, que él podía superar la oscuridad. Sin embargo, las risas se transformaron en un clamor, un canto de advertencia que lo sumergía en su propia locura. «No puedo perderte, Lucas», gritó, su voz resonando con la desesperación de un padre que lucha por lo que ama. Entonces, un destello de luz helada iluminó el pasillo momentáneamente, mostrándole el espejo, donde Lucas aún estaba atrapado. Retomando su determinación, Javier corrió hacia el espejo, palpando la superficie fría. «¡Lucas, voy a romperlo!», se preguntó si ese acto de coraje era una locura o la última esperanza. Pero cuando sus dedos tocaron el vidrio, sintió una sacudida, como si toda su vida estuviera en juego. La sombra se retorció ante él, gritando en un lenguaje antiguo que Martínez no pudo comprender. El frío arreció y el ambiente se volvió opresivo, casi mortal. Necesitaba romper esa barrera, pero cada golpe parecía fortalecerla, como si la oscuridad se alimentara de su frustración y miedo. Fue entonces cuando notó algo. El rostro de Lucas se reflejaba en el espejo, pero ya no había miedo en sus ojos, únicamente aceptación. «Papá», dijo suavemente, «no tienes que hacerlo, ven hacia mí». «No, no puedo dejarte aquí», repuso Javier, lleno de terror al darse cuenta de que cada palabra de su hijo era una trampa. «Déjame ir», repitió Lucas con una sonrisa apagada, y dentro de su tono había una tristeza que caló en los huesos de Javier. La casa tembló, como si celebrara el sacrificio que podría llegar. Javier sintió que la desesperanza aplastaba su corazón y la sombra se acercaba aún más, seduciendo con murmullos de libertad para su hijo. ¿Qué significaba dejarlo ir? ¿Era una rendición o la única manera de salvarlo de un destino mucho peor? Contra su instinto, Javier cerró los ojos y concentró su mente. Si al dejar ir a Lucas lo salvaba, pero entonces un grito resonó desde el espejo, uno que ya no era de Lucas. Al abrir los ojos, se dio cuenta de que detrás de la figura de su hijo apareció una sombra más oscura, tomando la forma de un niño, pero con ojos vacíos que prometían más dolor del que él jamás podría imaginar. «¡No!», exclamó, y en un último esfuerzo intentó romper el espejo, sintiendo que el tiempo se desvanecía. «No puedes escapar de lo que eres, Javier», resonó la risa burlona, intensa y cruel, antes de que todo se sumergiera en la oscuridad. Y en la negrura abrumadora, el silencio fue eterno. Aun cuando la casa en silencio se volvió una tumba, una presencia vieja observaba desde las sombras, esperando a ver si su juego está lejos de terminar, o solo comenzaba. La oscuridad se desvaneció tan abruptamente como comenzó, dejando a Javier tumbarse en el suelo frío. Abrió los ojos y aunque la habitación parecía normal, había algo innegablemente sombrío en el aire. Se levantó tambaleándose, con el corazón desbocado, y miró a su alrededor. Las risas habían cesado, pero el eco de su grito seguía resonando en su mente. «¿Lucas?». La palabra salió quebrada de sus labios, pero el silencio fue su única respuesta. La atmósfera era densa, casi palpable, como si la casa misma respirara con él, observándolo en cada rincón, acechando en su soledad. Se dirigió al espejo que había intentado romper,
La superficie reflejaba su imagen, pero no solo eso, los contornos de su figura parecían distorsionarse, como si algo lo mirara desde el otro lado. Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda. Se acercó, la ansiedad lo empujaba, el deseo de ver a su hijo desbordaba su mente. «Lucas, si estás ahí, por favor, contéstame», suplicó, angustiado. La superficie del espejo pareció vibrar levemente, como si una corriente silenciosa atravesara el vidrio. «Papá». La voz resonó débilmente, dulcemente. Javier sintió que su corazón se detenía. Se acercó más al espejo, pero esta vez la reflexión de Lucas parecía apenas una sombra. La figura sonrió sutilmente antes de desaparecer. «¡Lucas!», gritó, pero la imagen se desvaneció, dejando solo su reflejo atormentado. De pronto, las luces se apagaron y todo se hundió en una oscuridad opresiva. La risa burlona regresó, esta vez más cercana, más feroz. Javier retrocedió, pero no había a dónde ir. En esa penumbra empezaron a formarse siluetas nobles y grotescas. Eran sombras de niños, tomando formas familiares, serenas y a la vez aterradoras. Sus ojos parecían vacíos, pero Javier vio en ellos el brillo del sufrimiento, el dolor que les había sido infligido. «Libéranos», murmuraron al unísono, sus voces entrelazadas en un coro desgarrador. La casa tembló de nuevo, y el murmullo se convirtió en un grito ensordecedor. Era un clamor de voces perdidas, un eco de desesperanza que caló en los huesos de Javier. Intentó cubrirse los oídos, pero la voz resonaba dentro de su cabeza, cada palabra un puñal de culpa. «No han olvidado», decía. «Ellos son tuyos, tú lo provocaste». Bajo ese peso, recordó la noche en que todo comenzó. Sus descuidos, su calidez opaca, la obsesión por su trabajo, las discusiones con Lucas, que solo habían hecho que el niño se encerrara en su mundo. Durante años se había sumergido en su propio laberinto, ignorando las señales de que algo estaba mal. «Por favor, detente», suplicó entre sollozos, sintiendo que el aire se volvía más pesado, como una marea negra que lo arrastraba hacia abajo. Las sombras se acercaban, sus sombras abrazaban el suelo, susurrando otros secretos oscuros. Sin querer, Javier gritó: «No quiero, no puedo». La sala se llenó de un estruendo terrible, un eco sobrenatural que hizo temblar las paredes y podía sentir el suelo vibrar a sus pies. Las luces volvieron a parpadear y de repente una extraña figura emergió de la brotante oscuridad. Era un niño, en la apariencia y también en el dolor que emanaba. Se acercó despacio, con ojos que resonaban en la tristeza y la ira. «Tú lo permitiste», murmuró con una voz que heló la sangre de Javier. El niño extendió su mano. Javier sintió que su propia vida se le escapaba mientras la oscuridad giraba en torno a él. La elección, esta vez, no era solo dejar ir a Lucas, era peor. Era la decisión de enfrentarse a su propio horror. «¡No!», gritó, pero el eco de su voz fue devorado de nuevo por el caos. Entonces, de la nada, la imagen de Lucas apareció en la superficie del espejo. Pero él no estaba solo. «¡Ayúdame, papá!», gritó Lucas, al mismo tiempo que la sombra detrás de él crecía, como un monstruo al acecho. El corazón de Javier se detuvo en seco. ¿Tendría el valor para enfrentar lo que había sembrado, o sus debilidades condenarían a su hijo? Y así, con el caos en su mente, en ese instante todo se oscureció de nuevo. La casa pareció suspenderse, como si esperara el desenlace de un terrible juego que apenas comenzaba. El viento aullaba afuera de la casa, resonando como lamentos lejanos. Javier sintió un frío intenso que calaba en sus huesos, mientras la oscuridad se apoderaba de todo. Intenta calmarse, intenta pensar, pero las voces continuaban, zumbando en su mente, reclamando su atención, gritando desde el abismo de su culpa. Se apretó la cabeza con las manos, intentando bloquear los ecos de sufrimiento que parecían brotar de los muros mismos. «¡Lucas!», su voz salió a rastras, aún impotente.
Una parte de él sabía que, quedándose allí, estaba cediendo al horror, pero era difícil moverse, como si el suelo lo atrapara. Los recuerdos de Lucas bailaban en su mente, sonrisas, risas, pero también momentos de desesperación y tristeza que ahora parecían gritar, como si los niños en las sombras lo señalaran cómicamente. ¿Qué puedo hacer? En instantes de desesperación, Javier se decidió. Corrió hacia el espejo nuevamente, decidido a liberar a su hijo. Aún temblando, se enfocó en su reflejo, esperando ver a Lucas sobre el vidrio roto. Con cada paso, sentía el aire volverse más denso, como si la casa entera estuviera retorciendo su pecho con manos invisibles. Cuando estuvo frente al espejo, su reflejo se distorsionó de nuevo, y en lugar de su figura, observó una multitud de caras, todas niños, mirándolo con ojos vacíos. Ellos estaban allí. Todos eran parte de este horror. Una chica con trenzas azules, un niño de ojos grandes, todos murmurando al unísono: «Libéranos, libéranos». Un segundo de lucidez lo iluminó. Comprendió que para salvar a Lucas debía confrontar a aquellos que habían sido lastimados. No podía rendirse. «¿Qué quieren de mí?», preguntó, con la voz casi por encima de un murmullo. Las voces se tornaron más altas, formando un modelo aterrador en el aire frío. «Tu culpa nos ata, nos manifiesta en cada rincón, debes recordar», clamaron. La sala brilló temporalmente, dejando ver más de aquellas horripilantes figuras antes de que la oscuridad se les tragara de nuevo. La memoria lo golpeó. Recordó el cumpleaños de Lucas, las risas, el pastel, pero también recordó su ausencia en las pequeñas cosas, en los momentos que realmente contaban. Lo siento tanto», empezó a llorar, sintiendo finalmente el peso de su negligencia. Pero en medio de su autocastigo, escuchó una voz suave, casi un susurro, que emergió entre las otras. «Papá, por favor, ayúdame». Era Lucas. La desesperación lo llenó nuevamente. «Voy a encontrarte, hijo, lo prometo», dijo Javier con firmeza, sintiendo que la fuerza empezaba a brotar. Cuando miró nuevamente al espejo, una luz blanca emanaba desde el otro lado, una raja en la oscuridad. «Debo ir». Con un salto impulsado por la convicción, Javier tocó la superficie del cristal. En el mismo instante, las sombras se agitaron como un mar tormentoso. Unas gruesas garras agarrando sus brazos, intentando alarlo hacia atrás. «¡No!». La luz lo envolvió, y por un momento, la voz de Lucas se hizo fuerte. «Corre, papá, corre, ven aquí», con su eco invocador llenándolo de esperanza. Con un último esfuerzo, el hombre empujó a través de la garra de oscuridad, logrando atravesar el espejo más allá de la superficie helada. Al otro lado se extendía un pasillo de oscuridad infinita, con luces parpadeantes a la distancia, como estrellas en el abismo. A lo lejos vio una puerta entreabierta, y en su interior sintió el calor de un hogar. «¡Lucas!», gritó, lanzándose hacia adelante, pero al mismo tiempo, desde detrás de él, las sombras se agolpaban en un vaivén voraz. «No puedes escapar tan fácil. No volveré a dejar que el miedo me controle», se dijo, apretando los puños. Mientras avanzaba hacia la luz, un terrible juicio lo aguardaba. Sin saber si lograría encontrar a su hijo o convertirse en otra voz atormentada que gritaba desde la sombra, la incertidumbre se dibujó sobre su expresión. ¿Sería él capaz de salvar a Lucas antes de que fuese demasiado tarde? ¿O sería condenado a remoer sus errores por la eternidad? La casa empezó a temblar, preparándose para lo inevitable. Con un impulso casi desesperado, Javier corrió hacia la puerta entreabierta. Las luces parpadeantes emitían un resplandor cálido que contrastaba fuertemente con el frío que lo envolvía. Pero justo cuando estaba a punto de cruzar el umbral, una sombra se deslizó detrás de él, rasguñando la oscuridad con un aullido ensordecedor. Era como si la casa misma hubiera cobrado vida, cerrándole el paso. «¡Lucas!», gritó nuevamente, sintiendo el terror apoderarse de su voz. Pero la luz temblorosa parecía llamarlo, prometiendo una respuesta, un rescate.
Sin pensar en las sombras que lo acechaban, se lanzó hacia adelante, decididamente despreocupado del peligro. Cuando cruzó la puerta, la calidez envolvió su cuerpo por un instante. El ambiente era familiar y cálido, como el abrazo de un hogar. Las risas y voces de niños estaban por todas partes, ecos de un pasado feliz. Pero el gozo duró poco. Un escalofrío recorrió su espalda cuando notó que las risas eran huecas, desprovistas de alegría real. «¿Qué es esto?», murmuró. Las luces comenzaban a apagarse lentamente, dejando a su alrededor figuras vagamente familiares que se movían por el espacio. Eran sombras de niños que lo observaban con ojos tristes. «¡Papá!». La voz de Lucas resonaba, pero ahora era más débil. Un eco que parecía provenir de más allá. «Lucas, ¿dónde estás?». Javier se sintió paralizado, su corazón golpeando con fuerza en su pecho. Desesperándose, buscó en la penumbra. A medida que giraba, iluminaciones tenues aparecieron en murales desgastados, mostrando recuerdos. Un niño abriendo regalos, un padre agarrando pequeñas manos en un día soleado. Sin embargo, cuando levantó la vista, las imágenes se distorsionaron, convirtiéndose en rostros distorsionados por el dolor. «¿Por qué nos dejaste?». Una voz femenina se alzó entre las otras, y Javier sintió un helado que atravesaba su ser. Era como si todos los niños que había fallado lo acusaran, reclamando la atención que nunca les había dado. «¡Déjenme en paz!», gritó, cubriéndose los oídos para intentar ahogar las voces, pero éstas continuaban gritando: «¡Nosotros no hemos olvidado!». La intensidad de sus palabras reverberaba como un eco interminable en su mente, haciendo difícil concentrarse. «Lucas, por favor, ¿dónde estás?», volvió a llamar, su voz quebrándose ante el peso del miedo. De repente, una luz destelló en el fondo del pasillo, iluminando un nuevo camino. «Papá, aquí». La súplica de Lucas era casi inaudible, pero Javier pudo sentir una conexión irrompible, un lazo que lo emitía como un faro en la oscuridad. Sin dudar, siguió la luz. Su cuerpo temblaba, no solo del frío, sino de la ansiedad que lo envolvía. Las sombras empezaron a girar, arremolinándose a su alrededor, intentando acapararlo. «¡No!», gritó, corriendo con todas sus fuerzas. Mientras más se acercaba, el aire se hacía más espeso y caliente, las risas se tornaron en gritos y el eco de los abandonados resonaba más fuerte. En un instante de claridad se detuvo. Aquí se encontraban las respuestas a su culpa, pero también el riesgo de perderse a sí mismo. Javier cerró los ojos un momento, intentando escuchar más allá de lo que lo rodeaba. «Necesito a mi hijo», se dijo a sí mismo. «No puedo dejar que ellos me atrapen». La luz a su alrededor brilló con fuerza y avanzó hacia ella, sintiendo que todo lo que había hecho en el pasado se le venía encima. Justo antes de entrar, una sombra robusta ante él frenó su paso. Sus ojos eran puntos brillantes en la oscuridad. Más que ojos, eran en realidad agujeros que reclamaban su alma. «No puedes pasar, hijo», dijo la figura, y su voz era como el crujido de madera muerta. «Solo hay un camino, y es hacia nosotros». Pero Javier no se detendría. Sabía que su salvación era Lucas y que su amor podía romper cualquier atadura. Y entonces escuchó la verdad, que nunca había querido ver. La figura comenzó a desvanecerse en la luz, revelando el verdadero horror que aguardaba al final del camino. «Solo tienes un tiempo limitado para elegir», dijo la sombra, justo antes de que la luz lo tragara todo. Mientras la oscuridad se cerraba a su alrededor, Javier sintió cómo la elección de salvar a su hijo o entregar su propia alma se precipitaba cada vez más rápido. Solo tenía que salvar a Lucas y liberar a todos los que esperaban su redención, o quedaría atrapado para siempre en un tormento sin fin. Javier sintió un zumbido en su cabeza mientras el horizonte de la luz se despejaba frente a él. Con su corazón agitado y su determinación afilada como una cuchilla, se lanzó hacia el resplandor, dejando atrás la sombra tentadora que lo empujaba hacia el abismo.
En ese instante comprendió que no se trataba solo de salvar a Lucas, era su propia redención. A medida que avanzaba, el aire se tornó más cálido y la risa de su hijo resonó como un canto celestial. Todo parecía cobrar vida a su alrededor, las paredes llenas de recuerdos y la luz brillante, como si un antiguo pacto entre el amor y el sacrificio se estuviera realizando. «Papá, ayúdame». La voz de Lucas resonó y Javier se sintió impulsado a seguir adelante con más ímpetu que nunca. Luego, de repente, se encontró en una habitación familiar iluminada con una luz dorada y suave, donde las risas de los niños se sumaban al brillo del lugar. Aquí, aparentemente, todo era perfecto, pero en el fondo de su corazón sabía que no podía rendirse. Era un engaño que la oscuridad había creado para atraparlo. «¡Lucas!», gritó, pero su voz estaba llena de desesperación. Buscó por todos lados, en cada rincón, en su mente, persiguiendo el eco de su hijo. Las carcajadas de otros niños lo rodearon, envolviéndolo, invitándolo a quedarse. Sin embargo, su instinto lo impulsó a seguir adelante. Tenía que romper el círculo vicioso de oscuridad y manipulación. Finalmente, encontró a Lucas en una esquina lejana. Lo vio sentado, con una mirada melancólica que cortaba a Javier por dentro. «Hijo», aceleró el paso, llegando hasta él con el corazón en llamas, lleno de amor. Pero Lucas solo sonreía, una sonrisa triste, como si supiera algo que su padre aún no comprendía del todo. «Papá, no puedo salir», dijo Lucas, con una voz tan suave que parecía perderse en el aire. «No, eso no es cierto. Voy a sacarte de aquí». La desesperación salió de su voz, y con un movimiento desesperado, Javier se lanzó hacia su hijo, pero al tocarle, sintió una resistencia, como si un muro invisible lo separara. «Papá, ya no soy solo yo. Todos los que han perdido, todos los que han sido olvidados, están aquí». «No, no puedes aceptar eso. Debo salvarte», gritó Javier. Las risas se convirtieron en un eco lacerante, mientras sombras comenzaban a asomarse de nuevo, sacudiendo la luz dorada. La figura de la mujer vestida de blanco emergió entre ellas, con una sonrisa burlona. ¿Sabes qué es lo que este lugar realmente busca, Javier? Tu rendición, tu aceptación del dolor que has causado. Solo así Lucas encontrará la paz. Pero siempre habrá un precio que pagar. El miedo y el terror volvieron a apoderarse de su mente, mientras sentía cómo el espacio se encogía a su alrededor. «No puedo perderlo. Lo siento, Lucas», murmuró, sintiendo que el poder de su amor lo llenaba de una fuerza renovada. «Debes enfrentar lo que has creado, soltar las sombras de tu corazón. Si quieres salvarme, debes dejar ir tu culpa», susurró Lucas, y sus ojos brillaron con intensidad, dejando al descubierto lo que realmente significaba renunciar a la oscuridad. Javier sintió un nudo en su garganta, mientras comprendía que solo al dejar ir su propio dolor podría liberar a su hijo de esta trampa de desesperación. Con cada fibra de su ser, observó el rostro de Lucas y recordó los momentos felices, las risas compartidas, el amor incondicional que lo había guiado siempre. Sin duda, había fallado, pero debía seguir adelante. «Te dejaré ir», dijo con un susurro entrecortado. Las lágrimas cayeron de sus ojos, llenando el espacio entre ellos de luz purificadora. «Te prometo que no dejaré que el miedo me consuma más. Te protegeré siempre, aunque no estés aquí». Al pronunciar esas palabras, la luz se intensificó. La sombra comenzó a disolverse en un vórtice de luz resplandeciente, llevándose a la mujer vestida de blanco. Lucas miró a su padre con una mezcla de amor y agradecimiento, sus ojos iluminándose. «¡Papá, vamos!», gritaron las voces de los niños que los rodeaban. Javier sintió que las manos de los pequeños lo guiaban hacia la luz, y en un estallido de esperanza, juntos atravesaron la puerta que los llevaría a la libertad. El mundo regresó a sus sentidos, los colores parecían más vibrantes, el aire más fresco.
Mientras el miedo y la culpa se desvanecían lentamente, Javier se aferró a Lucas en un abrazo reforzado por su promesa. «Lo lograste, papá», decía Lucas, sonriendo al sentir que su esencia volvían a unirse. Javier sintió una paz renaciente como un sol naciente. Ambos se encontraban a salvo en su hogar, donde la luz ahora brillaba y la sombra había sido derrotada. Aunque el miedo no había desaparecido por completo, Javier sabía que era solo el comienzo de un nuevo capítulo, uno donde podría aprender a ser el padre que Lucas realmente merecía. Y al mirar a su lado, comprendió que a pesar de lo oscuro que había sido todo, siempre había una chispa de luz esperando a ser encendida. Ahora más que nunca, una nueva vida, llena de amor y esperanza, comenzaba para ellos, no solo como padre e hijo, sino como luz entre las sombras. Pero no olvides, amigo, que las sombras no desaparecen sin dejar rastro. ¿Qué harías? ¿Tú en su lugar? Déjanos tu teoría en los comentarios. Y recuerda, suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para dar like, vital para alimentar al algoritmo. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que deben conocer este desenlace. Solo los verdaderos fans comprenden la importancia de este canal.